Buenas tardes a todos. Eh, Hoy recién comentábamos, es como el final de un ciclo. Hoy terminamos con este ciclo que hicimos de introducción a la teosofía. Y el tema que toca hoy es hablar un poquito de los maestros y el sendero. Que bueno, es un tema que es bastante particular, ¿no? Y tal vez un tema muy sentido y muy cercano para mucha gente. En general, ustedes saben que lo primero que hacemos es comenzar con una pequeña meditación. La idea de la meditación, en realidad mal llamada meditación, va a ser simplemente escuchar el audio, ver imágenes, pero lo que más nos interesa por ahí es conectarnos con la respiración, hacernos conscientes de la respiración y a través de esa respiración ir viendo cómo estamos, aceptar, relajar, y de esa manera como que nos permite ir reconectándonos. Entonces, bueno, lo primero es comenzar con esta corta meditación que dura aproximadamente un par de minutitos. Om Gam 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 Ganeshaya Namaha. Om Shuklam Bharadharam Devam Shashivanam Chaturbhujam Prasanavaranam Dhyaya Sarvavignopasyantaya. Om Gam Gam Ganeshaya Namaha. Om Namo Bhagavate Anjaneyaya Mahabalaya Swaha. Om Ramaya Ramachandraya Ramabhadraya Vedasi Raghunataya Nitaya Sitaya Pataya Namaha. Mangalamurati Marutanandana Sakala Mangalamurami Gandana. Mangalamurati Marutanandana Sakala Mangalamurami Gandana. Sringuru Chara. Ustedes saben que el tema de hoy es los maestros y el sendero. Y como ya a esta altura, ya es la última reunión de este primer ciclo, ya podemos empezar a jugar un poco con todo lo aprendido. Y no sé si se acuerdan cuando vimos el centenario y se repitieron muchas imágenes a lo largo del curso, la idea de una tríada superior, un sendero y un cuaternario inferior que representaban al hombre. ¿Y qué representaban? Y la tríada superior representaba la parte más espiritual y el cuaternario inferior representaba la parte más material. Y por supuesto, entre ambos había una especie de sendero, un camino, que creo que por ahí alguna vez hasta mencionamos que se llamaban Tascarana, como nombre así raro. Pero es empezar a jugar con esto de las analogías, porque en sí lo que nosotros estamos aprendiendo, estamos estudiando ahora, es el concepto del maestro, del sendero, y también es importante agregar el discípulo, porque si no nos está faltando una parte, ¿verdad?, a esta transmisión de información y de vivencia. Vamos a avanzar un poquito. Pero bueno, le va quedando claro. Maestro, camino, discípulo, es como cuando hablábamos del ser superior, que cada uno tiene el sendero, el camino que cada uno realiza, y el cuerpo físico y nuestras emociones y nuestros aspectos
más burdos del día a día, que es el discípulo, el que se tiene que pulir, el que tiene que trabajarse. ¿Qué es un maestro? Maestro o maestra, porque siempre hay que abrir esto, ¿no? Es como que tenemos mucho el concepto del maestro, el individuo aislado, pero una maestra, ¿por qué no? Hay tantas maestras. La Sociedad Teosófica hemos tenido los guías excepcionales como la señora Blavatsky, la señora Besant, la señora Radha Gurnier. Yo creo que nos llevan ventaja las mujeres en este sentido. ¿Qué es una maestra o un maestro? Y viene de una palabra latina que significa magíster. Es el famoso magistrado, o cuando uno hace un posgrado que hace un magíster. Bueno, el magíster es un adverbio y magis significa más, simplemente. Es decir, entre varias personas que están estudiando algo, el que sabe más es el que se torna de alguna manera el maestro para los otros, sobre un tema. Hasta ahí vamos como viendo que todo una cosa de lógica, ¿verdad? En el glosario teosófico que uno puede investigar, pues aparece y dice, maestro es la traducción, dice, es la traducción de la voz sánscrita gurú. Y gurú significa instructor espiritual. Y dice, creo que es Blavatsky que lo dice, vieron que el glosario está formado por parte por Blavatsky, muchas incorporaciones hizo la señora Besant. Y dicen que la palabra maestro fue adoptada por los teósofos para designar a los adeptos. Hay una palabra rara que se nos mete, pero bueno, simplemente saber que el adepto, por definición, es aquel que obtuvo, que alcanzó. Es decir, que utilizamos la palabra maestro como si fuera gurú, pero la estamos usando para designar a estos seres que ya han transitado, que han logrado su propio camino. En el budismo tibetano, el lama, que viene del tibetano lama, es el maestro o guía espiritual. Dice, es una autoridad en la doctrina. Un maestro espiritual es alguien capaz de mostrar a otros el camino inequívoco a la liberación y a la iluminación. Y tomemos también de otras tradiciones. Siempre que en la teosofía vieron que siempre tomamos y comparamos, porque cuando uno compara en las distintas tradiciones, en las distintas filosofías, y encuentra puntos en común, es porque de ahí es donde podemos tomar un hilito y empezar a tirar. En el judaísmo, la palabra rabino o rabí viene del hebreo rabí, maestro, y este viene de rab, que significa magnífico, destacado. Y rabino se refiere a una persona que ha estudiado la ley judía y es considerado como un erudito cualificado para interpretarla. En el hinduismo, la palabra gurú, guía espiritual, maestro religioso hindú, viene del sánscrito guruj, que es grande, venerable, pesado. Da una sensación, ¿verdad?, de peso, de importancia. Y en el Islam, la función del murshid es guiar espiritualmente e instruir verbalmente al discípulo en el camino sufi. Pero hace una advertencia. Solo aquel que alcance el final del camino es un guía espiritual. Entonces vemos que en esta primer partecita, cuando hablamos de los maestros, en todas las tradiciones, se habla de que el maestro, ya sea para el judaísmo, para el sufismo, para la Kabbalah, a la tradición que pertenezca, es el individuo que, conociendo, fue transitando, caminando y haciendo del mapa algo vivido. Y esto es lo que lo transforma en un maestro. Avanzamos un poquito. Ahora vamos a hablar de esta otra parte, del sendero que recién estábamos hablando. Entonces, aquí me gustó como colocar distintas imágenes, porque el sendero, el camino, no va a ser igual para una persona que nació en Occidente, que para un oriental, o para una persona que está en la tradición judía, que para una persona que está en la tradición cristiana, ni para un hindú, ni para
y así, ni para las personas que estén dentro del confucianismo o sean seguidoras del Tao Te Ching, lo que sea, no sé. Seguramente en cada camino que hay, y esto es como esa imagen de que al cerro uno lo puede subir por distintos lugares, pero cuando llega a la cima, todos nos encontramos en el mismo punto. Esta imagen que tienen, la primera, son los castillos. Santa Teresa describe un castillo interior. Dice que el alma, en busca, va atravesando distintas moradas. Y es como un mapa que ella va trazando. Y este mapa es muy curioso porque hay otra persona que también hizo la misma esquema con castillos también de hace 6 a 8 siglos antes de Santa Teresa, que fue un tal Nuri, que era un sufi. Tenemos acá también una imagen de la Kabbalah. Para aquellos que les guste la Kabbalah, el árbol zafirotal es un camino en sí mismo, cada una de las esferas, ¿no? Cómo el individuo va atravesando, pasa por el corazón, llega hasta tríada superior, nuevamente un camino. Y seguramente el maestro que esté en esta enseñanza va a enseñarle a sus discípulos todos los obstáculos que va a encontrar en el camino, porque él ya transitó ese mapa. Lo mismo pasa si nos vamos al hinduismo, están los chakras, también. Ustedes saben que hay todo un desarrollo y un recorrido, y ni hablar de Ida, Sushumna, Pingala y de toda la filosofía que hay a este respecto. También está el Raja Yoga como otro camino. Acá dibujé el enneagrama, pero un poco como representación también del sufismo, ¿no? Ustedes saben que el enneagrama digamos, se hizo más famoso, si se quiere decir, a partir de Gurdjieff, ¿no? Pero Gurdjieff lo aprendió de un sheikh que su nombre era Abdullah Dagestani, que estuvo en contacto con él y fue el que le transmitió el eneagrama. Entonces uno ve cómo distintas tradiciones presentan distintos caminos, y esto es el sendero en sí mismo. Entonces, el sendero, la idea es que es un mapa. Un mapa que en cada tradición tendrá un color distinto, pero es un mapa que al fin y al cabo tenemos que caminar. Es una senda que hay que recorrer. Espero que vaya siendo claro. Cualquier cosita, levantan la mano. Pasamos, ya hablamos del maestro, hablamos un poquito del sendero, y ahora tenemos que ir a hablar de este cuadradito que somos nosotros. Bueno, o que queremos ser nosotros, que sería el discípulo, el aprendiz, y también hay una palabra que se va a leer mucho en la teosofía, que es chela. Discípulo es una palabra muy bonita, que viene del latín discipulus, que viene de dicere, que es aprender. La palabra discípulo da la idea de aquel que aprende o que se deja enseñar. Que aprende o se deja enseñar, lo cual no es fácil. Por eso digo que por ahí a veces uno se cree que puede estar por acá arriba y en realidad tenemos que aprender a estar aquí abajo primero, porque hay que dejarse enseñar. Aprender, aprendiz saben que viene de aprender, y ese aprender es una palabra muy curiosa, porque en realidad no habla de agarrar algo, tomar algo, habla del instante previo, del instante previo. La palabra aprendiz y ese aprender viene, podría decirse que es como cuando el gato está a punto de atrapar un ratón y lo está persiguiendo, está aprendiendo, está a punto de agarrarlo. Esa energía, ese movimiento constante es el del aprendiz. Eso es ser aprendiz. Y chela significa hijo, que nos da una clara idea de que es algo que estamos ahí en una evolución, en un movimiento. Un niño es carente de muchas cosas y tiene muchas otras y se está desarrollando. Bien, hasta aquí esperemos que vaya claro. Acá van a ver una imagen.
es una tabla de planchar, no sé si se ve bien, es una tabla de planchar. Hace muchos años fui a Rosario y, bueno, de hecho, para que vean cómo es esto de la teosofía, terminé albergado, me dieron alojamiento Martín y Emilce, ahí donde los ven. No sabían nada de mí, sabían que era un chico de Mendoza, teósofo, y me dieron el espacio en casa. Ahí había una pequeña salita y me tiraban un colchón ahí. Muchas gracias Martín, muchas gracias Emilce. Y al poco tiempo, después me fui a otra familia teosófica, que era la Nelly. Y la Nelly era era modista. Y entonces un día yo estaba ahí planchando una camisa, muy tranquilamente, y viene la Nelly, mira, y me dice, mira Pato, la costura también hay que plancharla. Entonces yo la miré a la Nelly y le digo, Nelly, yo lo hago así. Y entonces la Nelly me miró y me dijo, si no quiere aprender, eso fue todo. Si no quiere aprender, y me quedó grabadísimo. Eso fue un regalo muy bonito que tuve de ella. Creo que es algo así. Creo que aprender es estar atentos, ¿no? Estar atentos todo el tiempo. Aprender se puede aprender a atarse bien los cordones, se puede aprender a conducir, aunque manejemos de toda la vida. Siempre podemos aprender, ponemos atención, estamos alertas. Hay un aprendizaje constante. Y acá les coloqué otra imagen. No sé si alguien lo reconoció. Esta imagen es de una peli que ha salido muchísimo en este ciclo, que es Matrix. Este que está girando la cabeza es Neo. Neo, el personaje, en el momento entra a ver al oráculo, el cual era una señora que cocinaba galletitas, en un momento le dice, date vuelta y mira. Y él se da vuelta y mira, y arriba dice, Temet Notze. Temet Notze es lo mismo que Notze te ipsum, que es conócete a ti mismo. ¿Mm? Conócete a ti mismo. ¿Y por qué hago referencia a esto? Bueno, porque es lo primero. Cuando esto de dar la charla de los maestros y el sendero, la idea era como decir, ¿cómo hago para que veamos que todo comienza aquí, con este juego de analogías del 7 en 7? A veces tenemos mucho la idea de que de los maestros como una idea muy fantasiosa, si se quiere. Y nos estamos olvidando de que todo camino comienza conociéndose a uno mismo. Nocete ipsum, conócete a ti mismo. Y es muy importante. Es muy importante porque cuando uno se trabaja sobre sí mismo, entonces limpia ese canal, limpia el sendero. ¿Por qué? Porque si yo me conozco a mí mismo, no voy, imagínense cuando uno dice que aprender es dejarse enseñar. Si yo no me conozco a mí mismo, cuando alguien me quiere enseñar, puedo reaccionar, puedo ser reactivo, o quién es este para enseñarme, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que todo el camino comienza con un trabajo personal, para después poder realmente recibir, para poder aprender, si se quiere. Ahí es un juego de atención y es un juego de ir hacia adentro constantemente. Bueno, avancemos, vamos un poquito más adelante. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría saber, voy a abrir los micrófonos en un segundito, si en este esquema de maestro, sendero, discípulo, a ustedes les falta algo, ¿de acuerdo? Por ahí se les ocurre algo que a mí se me haya escapado. Ahí está, ya pueden abrir.
¿Alguien ha visto algo que yo no haya visto con este esquema? No hay ningún problema. Si no haya visto nada, no pasa nada. Estoy pensando ahora, no es que lo haya visto, ¿no? Pero se me ocurre que en todo esto falta lo que es el impulso natural. O sea, qué es lo que nos lleva a movernos en ese sentido, en el sentido de aprender o la necesidad de saber, no sé. Es como, sí, uno da por sentado la evolución, pero debe haber algo también que hace que nosotros nos movamos en ese sentido. Mientras tanto comento, ¿no? Vos sabés que, Martín, que en el budismo hay una palabra muy curiosa que es Tathagata Garbha. El Tathagata Garbha es la simiente de la budeidad, la simiente de Budi, por decirlo así, en cada individuo. Y de alguna manera, tal vez, es como que hay un momento en donde esa semilla se despierta, ¿no? Y entonces comienza esa búsqueda. Y muchas veces en esto actúa un maestro, que sabe despertar la semilla también, ¿verdad? Pero está claro que no va en contra de la naturaleza. Hay un momento para cada semilla, un momento para despertar. Pero bueno, ¿y alguna otra persona que se le ocurra algo? Pues sería, perdón, sería la práctica, la constancia y la práctica. No sé. Está bien. La práctica estaría dentro de lo que llamamos el sendero, lo que vamos a caminar constantemente y eso. Les voy a dar la siguiente imagen. Porque yo doy clase, estoy muy tentado a decir, a ver, Avi, ¿qué se te ocurre? Aquí estoy. ¿Qué se te ocurre que puede faltar, Avi? Pues estoy pensando, pero creo que siempre lo viste así, el discípulo, el sendero y el maestro. No había pensado como en algo más. A lo mejor el servicio, el sendero que puede ser el camino del servicio. Bonito, sí, muy lindo. Es una linda imagen la del servicio. Bueno, entonces, Patricio, sí, bonita. se me ocurre que propiamente la enseñanza La enseñanza en sí mismo es parte del sendero, es parte del mapa que cada uno tiene, ¿no? Es la enseñanza que después cada uno va a vivir para transformarla de conocimiento en sabiduría. Pero sí, vamos por ahí. Les voy a compartir la pantalla. A mí me parece que lo que falta es la meta. La meta. El objetivo. Ajá. Tenemos un sendero, tenemos un discípulo, tenemos un maestro, ¿para qué? ¿Hacia dónde? Claro, claro. Y lo que pasa es que el maestro, acordate, Alicia, ¿qué representa para cada uno? Representa lo más espiritual. Entonces, ¿hacia dónde? Y hacia lo más espiritual, hacia la verdad, hacia lo que cada uno tiene como meta, ¿no? Dentro de sus limitaciones, cada uno proyecta y ve y busca lo más verdadero, lo bueno, lo bello, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa imagen suele estar representada en el mismo maestro. Bien. Entonces, vuelvo a compartir. Bueno, entonces, de que nos falta algo, es porque en este esquema que presentamos, a mí me faltaba algo y me lo hizo notar mi mujer. Las mujeres son fantásticas. En general tienen una gran capacidad para hacernos notar muchísimas cosas.
Blavatsky decía que los viejos alquimistas trabajaban en parejas, porque por esta gran capacidad que tenía la mujer de poder indicar, señalar, etc. No lo digo en detrimento, me parece algo fantástico. Creo que si un hombre se deja ayudar, es una gran maestra la mujer. En el budismo aparecen tres joyas, las tres joyas, que son Buda, el Dharma y la Sangha. Y esta es la parte que a mí me faltaba, la Sangha. La Sangha es la asociación, es la comunidad. El Buda claramente es el maestro. Piensen que el Buda, cuando se ilumina, es decir, no enseña hasta que se ilumina, hasta que llegas obtiene, es un adepto, alcanza, cuando alcanza ese estado, él en un momento regresa para compartir y en un bosque le va a dar un sermón a unos ascetas que habían allí y es donde les explica las 4 nobles verdades. Y se dice, en ese momento hizo y empezó a girar él, ¿cómo se dice? Es como que puso en movimiento la rueda del Dharma por primera vez. ¿Por qué? Porque empezó a explicar el camino interior, el camino que las personas tenían que seguir para poder llegar a ese grado de maestría, al llegar al Buda. Pero la tercera joya es la Sangha. La Sangha es la comunidad. La comunidad es la rama teosófica, la logia masónica, la cámara de los gnósticos, qué sé yo, la gente donde se reúna. Eso es la Sangha. La Sangha es la comunidad porque se crece en grupo. En realidad, es muy probable, dice Blavatsky, explica un poquito en La Voz del Silencio, que existe una manera de llegar al budado, por decirlo de alguna manera, y le llama budas egoístas, los practica budas. Pero hay otra manera, que es cuando vamos todos juntos. Y esa es la manera de la Sangha, el compartir. Esa era la patita que a mí me faltaba en esta parte, porque habíamos hablado del maestro, el camino y del discípulo, pero no habíamos dicho y de la comunidad. Creo que es importante, hay que cambiar ese chip. Fíjense esta imagen central, esto es en África, en Ubuntu, el famoso Ubuntu. Ubuntu es una palabra, creo que es de Sudáfrica, no sé si era de los Zulus, y que significa algo así como yo soy si nosotros somos. Hay una idea de comunidad implícita. ¿Y para qué nos sirve esa comunidad? ¿Para qué nos sirve la rama? ¿Para qué nos sirve la logia? ¿Para qué nos sirven esos espacios? Porque muchas veces nos pasa que somos como esta imagen del gatito que se está reflejando en el espejo y se ve como un león. Si ese individuo, si ese gatito está solo en la montaña, va a creer toda su vida que es un león. Es gracias a la gente, a los que lo rodean, a la Sangha, que le puede devolver la imagen real y entonces él comienza a corregir, comienza a crecer, comienza a aprender. Eso puede ser de manera más sutil o a veces bastante bestia. Contaba Juan Viñas que había un brasilero, de estos que hablan así como ese portuñol, y solía decir, você tem razón. Dice, mas tem poc razón. Y la poc que tiene está toda mal. Y estas cosas nos las devuelven. O sea, esto es el trabajo de rama, esto es el trabajar con la gente, esto es el estar en familia. Nosotros podemos estar en familia aislados o en familia aprendiendo constantemente. Por eso esta otra imagen, ¿no? El juego de espejos. ¿Dónde se da mejor que en una rama? Donde me enojo con aquel que no escucha, pero yo no oigo lo que me dice. Y así sucesivamente. Por eso me imagino que Isaac Cowley
trabaja tanto sobre estos temas, ¿no? De tratar de ayudarnos a entender que las ramas son parte del aprendizaje. Todo esto que nosotros estamos viendo como la sangha es el campo de batalla, donde, si nosotros somos un poco coherentes, ¿dónde vamos a poder escuchar la voz del maestro si no es en la sangha? ¿Dónde? En ningún otro lugar. Es ahí, es en el grupo donde uno puede empezar a dilucidar todo esto, empezar a trabajarse. ¿Qué es lo seguro que el maestro está diciendo? Che, trabajate. A ver, ¿cómo vas a aprender los misterios del universo si te estás peleando con tu hermano? Entonces empieza donde el trabajo, y empieza en la sangha. También la sangha, no sé si les ha pasado, pero muchas veces cuando andamos medio despistados durante la semana, tenemos una reunión, ya sea una reunión virtual o una reunión presencial, pero eso nos ayuda a reorientarnos. ¿Se han fijado en eso? Y yo creo que eso es porque, de alguna manera, al estar en grupos, hay una fuerza que se multiplica. El estar en grupo nos da mayor fuerza. Y nosotros, cuando hacemos una pequeña meditación en grupo, o la hacemos aislados, nos damos cuenta. Con la fuerza que uno entra en la meditación. Y cuando varias personas están pensando en el mismo sentido, ¿qué fuerza toma eso? Entonces creo que es muy importante. Hay un tal, creo que se llama Jivan Vinod, escribía, al ser sangha, dice, somos como las estrellas, podemos no vernos como ahora. Esto es virtual, estar lejos como ahora, tener distancia como ahora, pero siempre, siempre nos sabemos presentes. Esta es la idea de la sangha, del grupo. Entonces tenemos ese trabajo de la maestría que pasa a través de la sangha primero. El estar con los otros, estar con los hermanos, trabajarnos. De esa manera vamos dilucidando el sendero, lo vamos limpiando, empezamos a vivirlo. Y eso implica que a medida que vamos haciendo esos cambios, vamos llegando a otro estado. Y esto es muy importante. Radha Burnier tiene un artículo que se llama algo así como, bueno, habla de las iniciaciones, no me acuerdo porque es en inglés, pero habla de que a veces tomamos la idea de un camino tan literalmente que estamos esperando un sendero, estamos esperando un siguiente paso, es como que lo visualizamos, lo imaginamos, dice, y no hagan eso. Es más, de esa manera solo se dificulta en el camino. Dice Radha Burnier, el sendero es un cambio tras otro de estados de conciencia. Son cambios de estado de conciencia en nosotros mismos. Por eso es muy lindo que esta charla sea un poco la última, porque tenemos que tocar el septenario, porque tenemos que tocar lo que es la conciencia, y podemos ver muchas cosas que si no las hubiésemos visto antes, sería hablar como bastante raro, ¿verdad? Pero sí, el sendero en sí mismo es una serie de estados de conciencia que van cambiando, y esos estados de conciencia van actuando sobre nosotros, y es lo que nos permite ir pasando del cuadrado al triángulo, metafóricamente hablando, simbólicamente hablando, ¿verdad? Bien. Ahora bien, mucha de la gente que está aquí también se pregunta por los maestros en la sociedad teosófica, ¿no? Que es un poco lo que nos trajo. Lo que pasa es que antes de hablar de los maestros en la sociedad teosófica, quería contarles un poquito el previo. Nosotros en una de las primeras reuniones hablamos de esta señora, no sé si se acuerdan, la señora Blavatsky, que fue como la fundadora de la sociedad teosófica, junto a este señor de barbas tan grandes que era el señor Olcott, el coronel Olcott le decían. Blavatsky era una persona que desde su infancia tenía evidencia y veía la imagen de un maestro, de su maestro, repetitivamente en distintas situaciones. Y ella tuvo la suerte de, entre comillas, la suerte, una cuestión de que le tocaba, por decirlo así,
ver físicamente a esa persona que antes veía en visiones, la vio físicamente una vez en Inglaterra cuando era muy joven, pero muy joven. Blavatsky entonces, ella sabía que habían maestros, era innato en ella, ya lo vivía eso. Entonces está siempre impregnada de todo esto. Blavatsky escribe, su primer libro fue Isis sin velo. Y cuando escribe Isis sin velo, lo que hace la señora Blavatsky es ir explicando cómo había siempre y hay un conocimiento esotérico. ¿Y qué es esotérico? Y esotérico es lo que no está escrito. Entonces es un conocimiento que está allí, está siempre presente, pero no está escrito literalmente. Isis sin velo se dedica a explicar que ese conocimiento lo podemos rastrear en todas las filosofías. Entonces es de una erudición tremenda la mujer y habla de lo neoplatónico, la cábala, habla de Platón, etcétera, etcétera, etcétera. Y en todas las filosofías va señalando ese conocimiento esotérico, va señalando la idea de que existen maestros o personas que conocen esto y que estas personas están reunidas en fraternidades, por decirlo de alguna manera. Isis sin velo va señalando a un mundo, si uno hace una hermenéutica, en aquella época Europa era muy materialista. Piensen que esto era a fines del siglo XIX. Para que se den una idea, algunos filósofos de aquella época decían que después de su época todo iba a ser mucho más aburrido, porque habían llegado al tope del conocimiento, de la expansión, etc. Esta era la idea que brillaba en la mente del occidental europeo en la época de Blavatsky. Para que tengan otra idea, a mí me gusta mucho rodear al personaje para verlo. En 1890, 1880, los europeos hacen una convención en Berlín y ¿saben qué deciden? Deciden distribuirse a África, ni más ni menos. Del río para allá es tuyo, en la zona de los grandes lagos de ustedes, esto para allá es mío, aquellos es tuyo. Es una decisión que se tomó en Berlín, entre Francia, Inglaterra, Alemania, etc. De allí hubieron genocidios. Alemania no hace más de 2 o 3 meses pidió perdón a Nimimbe, un país del sur de África, por el genocidio realizado en aquella época. Esto para que se den una idea. Entonces, esta era la mentalidad europea de aquella época. Entonces, Blavatsky, que hablaba de, hay un conocimiento esotérico, hay maestros, hay un camino, etcétera, etcétera, era como un bicho raro, realmente. Su libro, Isis sin velo, se expandió muy rápidamente y llegó inclusive a la India. Y Blavatsky, cuando fue de New York a la India, su libro ya era conocido, de tal manera que cuando ella llegó a la India, la gente la recibía porque sabían que había escrito un libro de tal envergadura. ¿Y quién fue a recibirla a la India? Pues ni más ni menos que el director del periódico más importante de la India. Ese periódico en aquel momento, y esto es histórico, se llamaba Pioneer. Y el director de ese periódico era el señor Sinnett. Entonces Sinnett se pone en contacto con la señora Blavatsky y bueno, ella le comenta, hablan, le expresa la idea de que existen estos maestros, que existe un conocimiento esotérico, y él, que era una persona muy curiosa, decide pedirle si se puede poner en contacto con estos maestros. Y accede. Blavatsky le dice, mira, yo lo intento. Vos, pasame la carta, yo la mando y vemos qué pasa. Las cartas no son como uno puede pensar, de que uno le pone la estampillita
pone Himalayas y llega hasta Bombay. Las cartas, en general, son muy curiosas porque se producen por el magnetismo, por la presencia de una persona como Blavatsky, y entonces cuando de repente a Sinet le llegaba una carta de Hume o de otra persona, aparecía impresa en la carta palabras de un maestro, ¿sabes? O una carta entera, tal vez. Entonces, ya les voy a contar que las cartas se encontraron, inclusive pasaron desde el Museo Británico a la Biblioteca Británica. Entonces, ahí aparecen las cartas de los maestros, y estas cartas de los maestros, que son como muy conocidas dentro de la Sociedad Teosófica, aparecen entre 1870 y 1890 aproximadamente, que es el tiempo en que Hume, un colaborador de ahí, y el señor Sinet, director del periódico Pioneer, se escriben con los maestros. Estos maestros de la Sociedad Teosófica le brindan mucha información. Esa información Sinet la escribió. Escribió 2 libros que fueron muy importantes en su momento, que uno era Mundo Oculto y el otro Budismo Esotérico, y que están llenos de información de las cartas de los maestros, de lo que ellos podían comprender. Las cartas de los maestros son muy interesantes. ¿Y por qué comento lo de las cartas de los maestros? Lo hago porque fueron de alguna manera los primeros aquí en la Sociedad Teosófica donde se supo de estos maestros puntuales. Y si uno lee las cartas de los maestros, va a ver con qué claridad escribían, con qué nitidez, con la verdad por delante, con una sencillez increíble. Y es bueno saber de esto y leerlo, porque muchas veces hoy en día hay como muchas cosas sobre los maestros. Entonces tener un dato como más, como que fue el primero, es importante leer las cartas para poder después discernir, si se quiere. Bien, entonces en estas cartas de la Sociedad Teosófica es donde se habla de varios centros, se habla de varias fraternidades. Acá coloqué abajo, no sé si lo ven como más oscuro, hay una carta que se ve un poquito más borrosa. Esta es la parte final de la carta. Esta es una carta que aparece en la primera serie de Jinayaradasa. Esta es una carta que escriben maestros que pertenecían a una sección que se llamaba sección Elora, que pertenece a una fraternidad que se llamaba Fraternidad de Luxor. Y estas cartas, que hay pocas, cuando uno las lee, ve que tienen un contenido mucho más cabalístico, si se quiere. Y estaban dirigidas en la primera época de la Teosófica. Cuando ellos se movilizan a India, es cuando predominan las cartas que vienen principalmente de los maestros que ya conocemos. Esta carta, la tinta roja, es un maestro, y normalmente había otro maestro que escribía con tinta azul. Es otro maestro de la Sociedad Teosófica. Bueno, de la Sociedad Teosófica, sino que influyeron en la Sociedad Teosófica. Allí en las cartas, entonces es donde los maestros uno puede ver que están trabajando en pro de la humanidad, y también señalar que eran una parte fundamental, que han sido, son y seguramente serán una parte fundamental de la Sociedad Teosófica. Bueno, quería hacer esta como recuerdo de las cartas de los maestros un poquito, porque es un aspecto que a veces no tenemos en cuenta, pero si bien fueron escritas para esta persona en 1870 hasta 1890, en realidad Sinet fue posterior, 1880, pero hay cartas de 1870, lo que quería señalar es que recién vieron la luz alrededor de 1920, porque pertenecieron a Sinet, y Sinet, mientras que estuvo en vivo, no las publicó, las guardó. Fue después de su muerte donde aparecieron las cartas. Entonces, está muy bien tener en cuenta estos datos cuando uno toma en apreciación la idea de los maestros. Si tienen la posibilidad, la Sociedad Teosófica tiene impreso las cartas de los maestros, la de Sinet
y la escrita Hume. Entonces vale la pena. Y también hay una página, la Theosophy Wiki, que tiene todo un apartado especial de las cartas de los maestros, donde están las microfilminas, creo que se llaman, que son como las fotos que se hicieron a carta por carta por carta por carta. Es muy interesante de ver cómo era la letra y todo eso. En las cartas en sí, lo que les comentaba, era que pasaron, cuando falleció el señor Sinet, fueron llevadas al Museo Británico. Y uno dice, ¿el museo? ¿Y para qué le interesa al museo unas cartas? Por más que sea la Sociedad Teosófica. Al museo le interesa Cleopatra, pero no las cartas de los Mahatmas, que podría ser una fantasía de Blavatsky, ¿verdad? Sin embargo, el museo las tomó porque las cartas tienen algo muy curioso, que es que la tinta está impresa como si fuera un tipo. Un tipo es la partecita de metal que golpeaba la cinta y de la cinta transmitía la imagen al papel. Entonces se vio que en las cartas de los maestros la tinta no está impregnada en el papel, sino que aparece como pegada sobre la superficie. Y le llamó la atención y fue por eso que entró esas cartas en el Museo Británico. No por la importancia, no porque la Sociedad Teosófica sea importante, sino por las características curiosas que tenían esas cartas. Y hace unos años atrás pasó del museo a la Biblioteca Nacional. Para que sepan dónde están, si algún día van a Inglaterra, se pueden visitar. Bueno, muy bien. Entonces, antes de que empecemos con las preguntas, les leo algo de Jalaluddin Rumi. Rumi fue un místico sufi. ¿Han visto estos que giran que le llaman derviches, los giróvagos? Bueno, Rumi fue el que inició esa orden. Y Rumi, cuando giraba, decían que sus pies no tocaban el suelo. Tal era su nivel de conexión con el amado. Me hizo recordar mucho, hace poco participamos de un seminario muy lindo que dio Juliana Cesano sobre Santa Teresa. Bueno, en realidad sobre el misticismo cristiano, y tomaba a Santa Teresa, y decía que Santa Teresa, en el momento en que le daban la hostia en la consagración, también levitaba. Estaba como descrito como estos milagros que se llaman. Y Rumi le solía decir a su gente, dice, queda mucho por decir, pero será él quien te lo diga, para que lo entiendas, no yo. Y con esta frase de Rumi, ahora sí, pasamos, no sé cómo estamos con el tiempo, pero si hubiesen preguntas, sería muy lindo. Uy, 8:10, estamos justos. Quería, mientras van pensando las preguntas, si quieren poner algo en el chat, o levantando la mano el que quiera comentar algo, en estos segundos aprovecho para agradecerte, Patricio, agradecer a Rosana también, que hoy no pudo estar, a Elsa, a José Carlos, a Eva, a Delcy, Delia, Alicia, Facundo, Miriam y también a Adriana de México. Y bueno, a todos los que participaron en estas charlas, son varios meses que hemos presentado, no puedo decir que hemos estado enseñando, pero sí al menos presentando la enseñanza teosófica. Y nuestra idea es continuar. La próxima semana vamos a comenzar un curso de meditación, también con el mismo estilo, un estilo de presentarlo lo más sencillo posible, que sea útil, que sea práctico. Y seguramente el año que viene vamos a continuar con otro tipo de charlas, profundizando todo lo que se vio este año. Así que muchísimas gracias a todos los que participaron, los que dieron charlas, y bueno, especialmente a vos. Me gustó mucho esta charla, Pato. Los maestros son siempre un costado sensible para la gente de la Sociedad Teosófica, ¿no? Y en realidad el ciclo de meditación que vamos a continuar inclusive con las mismas claves de entrada. Así que están invitados para ese nuevo ciclo.
Adriana levantó la mano. Hola, Milce, hola a todos. Buenas tardes. Tres cosas. La primera, lo más rápido posible. No, al contrario, les agradezco a ustedes que me hayan tomado en cuenta. Esa es una. La segunda, sobre lo de las cartas que estaba diciendo, excelente todo, pero yo me acuerdo que me dijeron que hay una palabra, precipitación, que las cartas están precipitadas, y es algo que ahorita la ciencia no ha podido llegar a comprender cómo se precipitaron. Ese es muy importante. Segundo, ahorita él me dio la clave cuando yo siempre estoy pensando en el baile, ¿dónde está la parte espiritual de un baile? Y cuando me decían en el baile, suéltate, casi no toques el piso, eso es soltarse soltar el cuerpo, tratar de dejarlo libre. Ahorita me encantó. Gracias por esa ayuda. Eso es todo, gracias. Un dato que tengo es que Blavatsky después va al Tíbet y es enseñada por estos maestros que escribieron esas cartas, por KH y M. Y lo que ella dice, ella era jovencita en ese entonces, que el aspecto de los maestros era el mismo cuando ella era jovencita que cuando ella era ya vieja, digamos. O sea, ellos se habían conservado iguales. Ya. Es un dato, digamos. Que tienen un cuerpo físico, pero les dura más. Bueno, evidentemente los he dejado agotados y están esperando el curso de ansiosos de meditación. No, muy buen trabajo, sí, Patricio y Rosana. Muy bueno. Muy buen trabajo, Muchas sí. gracias. Bueno, por mí yo creo que si quieren podemos ir cerrando, que son las 8:15 de la madrugada. No sé si vos querés hacer el cierre. No, por favor ustedes, que a mí en lo del cierre no lo llevo bien. Entonces vamos a hacer la invocación de Ovida Oculta. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que él es, por lo tanto, también uno con todo lo demás. Muchas gracias.